Hola, mi nombre es Jamier Hernández, soy estudiante de lengua castellana y literatura. Pertenezco al CAU Montería y para este espacio de competencias comunicativas y para este segundo momento quiero hacer una presentación, hablar un poco de las concepciones de Alfonso Cárdenas, lo cual vamos a ver a continuación. Lengua, pedagogía y lenguaje. A manera de introducción, quiero plantear mi punto de vista de lo que dice o plantea Alfonso Cárdenas a través de estos temas. Cuando hablamos de lengua, pedagogía y lenguaje, nos referimos a un mundo extremadamente inmenso de conceptos, teorías, signos, símbolos, estrategias, entre otros muchos elementos que agrupados conforman un sistema complejo, un sistema que se convierte en algo esencial en la vida del ser humano, ya que la lengua y el lenguaje se convierten en los fundamentos socioculturales del hombre, permitiéndole desarrollarse como ser social. Podemos considerar la lengua como la materia prima, ese gran sistema de signos y símbolos, la pedagogía como ese manual de herramientas para decodificar esos signos, es decir, un convertidor. Y el lenguaje pues vendría siendo el producto extraído de la materia prima. Dicho de otro modo, a manera de ejemplo, es como si tomáramos la lengua, la echáramos en una licuadora e hiciéramos un jugo, una extracción, sacáramos un producto de la materia prima. Entonces estos conceptos son muy fundamentales, van de la mano en el proceso de lenguaje, de interacción, de comunicación del ser humano. Quiero hablar de los términos, pues cada uno en particular. En este caso la lengua, hacia una concepción integrada de la lengua. Chomsky critica el estructuralismo por la falta de creatividad, recursividad y transformación de las estructuras y propone que la lengua es un sistema de reglas conformado por una gramática generativa y transformacional. Chomsky critica el estructuralismo por la falta de la creatividad, de la recursividad y la transformación de la estructura. Su propuesta se fundamenta en el modelo estándar conformado por 3 niveles: el nivel fonológico, el nivel sintáctico y el nivel semántico. El nivel fonológico, como bien sabemos, pues se encarga de los sonidos vocálicos. El nivel sintáctico se enfoca en el orden y la regla de las palabras, y el nivel semántico estudia el significado de las expresiones lingüísticas, las expresiones de la lengua. Basado en estos niveles se llega al funcionamiento de la lengua. Ese es el planteamiento que hace Chomsky acerca de este concepto. De igual manera establece una transición de la lingüística pura a la aplicada. Y para ello, pues, se vale de ciertas disciplinas como la lingüística, la psicolingüística, la gramática y la metalingüística. La lingüística, pues, se enfoca en la naturaleza de la
lengua humana como sistema de reglas encargado de relacionar sonidos con sentidos. La psicolingüística, por su parte, se encarga de los procesos de adquisición e interpretación. La gramática se encarga de las reglas de producción e interpretación de enunciados gramaticales. Y la metalingüística se enfoca en los criterios de coherencia, simplicidad y exhaustividad. La lingüística aquí hace una explicación generalizada de la lengua y de todo el conjunto que la conforma. La psicolingüística pues se considera que es muy importante dar la importancia de adquirir el conocimiento de la lengua y de poder interpretar cada uno de los signos que la conforman. La gramática pues tiene un enfoque y va dirigido a la interpretación y producción de enunciados gramaticales. Esta disciplina es muy importante a la hora de llevar la lengua desde lo teórico a lo práctico, o de la lingüística pura a la aplicada, ya que en la forma escrita se presentan muchas falencias a la hora de comunicar cualquier información. La metalingüística está enfocada en la coherencia, la simplicidad y la exhaustividad. Bueno, es así que se da paso a las competencias cuando el ser humano cuando descubrimos que somos seres dotados de diversas habilidades, nos vemos obligados a descubrir las formas como desarrollar tales habilidades. Por otra parte, el lenguaje es considerado por Brunner como una representación e interacción, el cual sostiene que representación es la configuración plural del sentido, de índole enactiva, icónica y simbólica. Y también pues la organización, funciones y procesos en relación con el poder ideológico social. El lenguaje es uno de los instrumentos más poderosos en el control de las relaciones entre los hombres. Al referirnos al lenguaje, nos referimos a la aplicabilidad de los componentes de la lengua a través de una práctica, con un fin y un objetivo definido. El lenguaje, como lo declara Brunner, es la representación de lo simbólico, es llevar a cabo lo teórico a lo práctico. Por medio del lenguaje, las personas establecen relaciones con otras y es el instrumento más poderoso para manejar tales relaciones. Teniendo en cuenta los temas anteriores, la lengua y el lenguaje, pues consideramos que es necesario que se desarrollen o se lleven a cabo mediante una pedagogía. Y aquí vemos pues los fundamentos de una pedagogía del lenguaje, la pedagogía del sentido, que está fundamentada en dos actitudes, la actitud crítica y la actitud fenomenológica. La actitud crítica dice que racionalidad dialógica abierta a los elementos de una cosmovisión, y la actitud fenomenológica, las consideraciones previas apuntan a la fenomenología de la producción e interacción discursiva. Para llevar a cabo la pedagogía del lenguaje es necesario implementar los sentidos, una pedagogía del sentido ampliada desde dos
componentes fundamentales: la visión crítica y la visión fenomenológica. La primera propone una racionalidad dialógica abierta. También induce a pensar que la semiolingüística debe atender a las pretensiones de orden humanístico. Y la segunda, pues, es considerada como la producción e interacción discursiva por medio de los sentidos como instrumentos de interacción. Entonces podemos decir que es muy necesario una pedagogía de la lengua, del lenguaje, para poder perfeccionar esas competencias, esas prácticas discursivas, esas prácticas dialógicas. Es muy importante una pedagogía. Para concluir, hacemos una presentación de los procesos pedagógicos del lenguaje. Según Cárdenas, en el terreno concreto de la pedagogía del lenguaje verbal, la orientación de las competencias debe contribuir al desarrollo de algunos procesos que contraen entre sí relaciones estrechas. Estos procesos, aquí vemos 4: el pensamiento, la interacción, la escritura y la lectura. Como bien sabemos, pues para que se dé un buen manejo del lenguaje, un buen manejo de la lengua, de los componentes, de los elementos que la conforman, es necesario que se piense bien, que se ponga a ejercitar el pensamiento, que podamos ser capaces de reflexionar, de criticar, de exponer nuestro punto de vista, nuestros pensamientos. También se hace necesario una interacción, llevar a la práctica esos pensamientos, esas ideas que tenemos, llevarlos a la práctica, interactuar con los demás, interactuar con otras personas. De igual manera, la escritura y la lectura son elementos fundamentales en el proceso del lenguaje, porque a la hora de escribir, a la hora de comunicar algo, yo quiero escribir, debemos hacerlo de una manera bien hecha, que el lector, que cuando yo lea, el que lee lo que yo escribo pueda entender fácilmente lo que quiero comunicar. Igualmente debo desarrollar una competencia lectora que me permita apropiarme de los conocimientos, de los temas, de los conceptos que hacen parte de todo este proceso de comunicación, de interacción en el campo del lenguaje. Este fue mi punto de vista acerca de los planteamientos de Alfonso Cárdenas. Espero que sea de agrado. Muchas gracias.